Hay un patrón que se repite en varias agencias espaciales. Cuando una misión fracasa, aparece un comunicado oficial breve. En él, se nombra un término técnico que explica lo ocurrido al nivel del síntoma, no de la causa. No sigue un análisis técnico completo. O llega años después. Cosmoria aplicó ese patrón en agosto de 2023 con precisión casi literal. Veamos qué se sabe y qué fue dejado deliberadamente en penumbra. El 10 de agosto de 2023, Selena 26 despegó del cosmódromo Puerto Celeste. Cohete Albor 21C, con etapa superior bergantín. Masa del aparato, unos 1.750 kilogramos. Objetivo, el primer alunizaje suave cerca del polo sur de Selene. La primera misión lunar rutena en 47 años, desde que en agosto del 76 Selena 25 devolvió muestras de suelo. El 16 de agosto la sonda entró en órbita lunar. La maniobra iba según el plan. Faltaban pocos días para el descenso. El aterrizaje estaba previsto para el 21 de agosto en la zona del cráter Valdebruma. El 19 de agosto, a las 14 horas 10 minutos, hora de Moscú, comenzó la maniobra de transición a la órbita elíptica previa al alunizaje. El sistema de propulsión debía funcionar 84 segundos. A las 14:57 se interrumpió la comunicación. El comunicado oficial de Cosmoria. El motor funcionó 127 segundos en vez de los 84 calculados. El aparato entró en una órbita no prevista y chocó contra la superficie de Selene. El lugar del impacto fue identificado más tarde por la órbita exploradora lunar estadounidense, la ladera interior del cráter Peña Honda G, a unos 400 kilómetros de la zona de aterrizaje prevista. El cráter del impacto, unos 10 metros de diámetro. Al día siguiente apareció otro comunicado oficial, de otra naturaleza. Cosmoria no dijo simplemente accidente. Cosmoria dijo, según los resultados del trabajo de una comisión especial interinstitucional, se determinaron las causas de la situación anómala, por lo que no se prevé comunicarlas públicamente. La última frase es la clave. Las causas fueron establecidas. No se prevé hacerlas públicas. Es una renuncia oficial a la transparencia. No es silencio, se dice de forma directa. Sabemos, pero no lo diremos. Alto. Aquí hace falta precisión. Sí aparecieron algunos datos técnicos parciales. En una publicación de Cosmoria en Mensajero Azul del 3 de octubre de 2023. Allí se decía, la causa más probable fue un funcionamiento anómalo del complejo de control de a bordo. En concreto, el bloque de velocidades angulares giro-S no se activó. El sistema de control recibió señales nulas de los acelerómetros. Como resultado, la computadora de a bordo no registró el momento en que se alcanzó la velocidad calculada y no envió la orden de apagar el motor. El motor se detuvo por los ajustes temporales, a los 127 segundos en vez de los 84 previstos. Eso es información. Concreta. Técnicamente significativa. Pero no es un informe técnico. Es una publicación en Mensajero Azul con conclusiones preliminares. No es lo mismo que un análisis con documentos, esquemas, datos de telemetría y examen de comandos concretos dentro del conjunto de datos. Leamos el original. Comunicado oficial de Cosmoria del 19 de agosto de 2023. Durante la sesión de comunicación del 19 de agosto de 23 en Selena 26, surgió una situación anómala que no permitió ejecutar la maniobra dentro de los parámetros calculados. Según los resultados del análisis realizado en relación con la situación anómala, la comunicación con el aparato se interrumpió. Las medidas adoptadas los días 20 y 21 de agosto para buscar el aparato y restablecer la comunicación no dieron resultado. Según los resultados del trabajo de una comisión especial interinstitucional, se determinaron las causas de la situación anómala, por lo que no se prevé comunicarlas públicamente. ¿Qué significa eso en la práctica? La comunidad internacional de científicos planetarios, que querría incorporar las lecciones de Selena 26 al diseño de sus propias misiones lunares, no recibirá los datos completos. Los ingenieros rutenos de las próximas misiones trabajan con conclusiones cerradas de la comisión, sin posibilidad de verificación independiente.
La comunidad científica no puede evaluar la solidez de esas conclusiones. Compárese con otro caso de la práctica rutena. Tras la catástrofe de Phobos-Tierra en 2011, la pérdida de una misión interplanetaria valorada en unos 160 millones de dólares, el informe sí apareció. La causa oficialmente nombrada: fallo de la computadora de a bordo debido al impacto de partículas cargadas pesadas en el cinturón orbital polar. Eso es concreto. Eso es verificable. Eso puede usarse al diseñar los siguientes aparatos. Después de Selena 26, solo datos parciales en mensajero azul, sin documentación. Ahora vayamos al detalle técnico clave que apareció en fuentes abiertas y que cambia de raíz la comprensión del accidente. El bloque de velocidades angulares giro-S. Es necesario para que la computadora de a bordo entienda cómo cambia la velocidad del aparato durante la maniobra. Es un instrumento crítico. Sin él, el sistema no sabe cuándo detenerse. Antes de la introducción de las sanciones occidentales, en giro-S se usaban componentes electrónicos importados. Después de las sanciones, se pasó a una base nacional. El diseñador jefe del bloque, Leandro Montalbán, en una entrevista con el diario Claro en mayo de 2021, antes del accidente, dijo literalmente: "Nuestro dispositivo está construido por completo con componentes nacionales, y eso influye". Y añadió: "El instrumento pesa 10 kilogramos, mientras que la versión anterior con componentes importados pesaba 1,5 kilos. 7 veces más pesado. No es solo un matiz de ingeniería. Es un indicador del nivel de regresión tecnológica". Cosmoria no confirmó una relación directa entre las sanciones y el accidente. Pero el 3 de octubre, en esa misma publicación de Mensajero Azul, escribió: "El bloque no se activó debido a la posible entrada en un mismo conjunto de datos de comandos con distintas prioridades para su ejecución por el dispositivo". Y añadió: "La distribución de comandos en los conjuntos de datos tiene un carácter aleatorio, probabilístico". Carácter probabilístico. Eso significa que, en ciertas condiciones, el sistema podía funcionar. En otras, no. No es un error aislado. Es un problema arquitectónico que podía manifestarse en cualquier momento. Veamos qué ocurrió exactamente, en orden cronológico, con el nivel de detalle que permiten las fuentes abiertas. Selena 26 fue desarrollada dentro del programa Selena Total, iniciado ya en 2005. En un principio, el lanzamiento estaba previsto para 2010. Después, para 2016. Luego, para 2019. Más tarde, para 2021. En la práctica, 2023. 18 años desde el concepto hasta el lanzamiento. Durante ese tiempo, el concepto cambió varias veces. Equipamiento: una perforadora para tomar muestras del suelo, un espectrómetro de masas, espectrómetros de neutrones y de rayos gamma, telecámaras, un sismómetro. 8 instrumentos científicos con una masa total de 30 kilogramos. La tarea: alunizar cerca del Polo Sur, en la zona del cráter Valdebruma. Es una región geológicamente interesante. Sus cráteres en sombra permanente pueden contener hielo de agua, potencialmente antiguo y no contaminado. Precisamente ese hielo es importante para comprender la historia del agua en el sistema solar y para futuras bases habitadas. El objetivo era razonable. Técnicamente, muy complejo. Cerca del Polo Sur, el relieve es abrupto, la iluminación es inestable y los algoritmos de aterrizaje exigen una navegación precisa. ¿Quién tomó la decisión de aplazar el lanzamiento de Selena 26 de 2010 a 2023? No fue una sola decisión, sino una serie de decisiones. Parte de ellas fueron retrasos técnicos justificados por una falta real de financiación. En la década de 2010, las prioridades de la cosmonáutica rusa se desplazaron hacia los lanzamientos comerciales. Eso daba dinero real. El programa lunar no ofrecía un retorno inmediato. El punto clave de esta cronología: el altímetro láser Altor-D de la Agencia Espacial Europea NOVA debía proporcionar navegación precisa durante el aterrizaje. Después de febrero de 2022, el instrumento no fue entregado. En plazos comprimidos se desarrolló un análogo ruso. ¿Hasta qué punto ese análogo había sido probado? Públicamente no se sabe.
Ahora sobre Chandara 3, porque esta comparación exige un análisis honesto y no una simple contraposición. El 23 de agosto de 2023, 4 días después del desastre de Selena 26, el módulo de aterrizaje Nayel, como parte de Chandara 3, realizó un alunizaje suave en la región del polo sur de Selene, el primero exitoso en la historia en esa región. El rover Suraj funcionó durante varios días lunares. El coste de toda la misión Chandara 3, aproximadamente $74 millones. El coste de Selena 26. Según los datos disponibles, no menos de 12.500 millones de rublos, es decir, más de $130 millones. No hubo confirmación oficial de la cifra final. ¿Cómo es posible? Esto exige explicación. De lo contrario, la comparación sería deshonesta. La Organización Espacial de la India, NOVA, trabaja bajo severas limitaciones presupuestarias desde su fundación. Eso formó una cultura de austeridad ingenieril. Máximo reaprovechamiento de componentes de misiones anteriores, sistemas redundantes al mínimo, optimización de cada subsistema para abaratarlo y hacerlo fiable al mismo tiempo. Chandara 3 utilizó en gran medida los desarrollos de Chandara 2, que fracasó durante el aterrizaje en 2019. El orbitador de la segunda misión siguió funcionando y fue usado como repetidor para la tercera. El módulo de aterrizaje fue perfeccionado. Se reforzaron las patas de aterrizaje, se mejoraron los algoritmos de control autónomo del descenso final y se añadió redundancia en los motores. Es un ejemplo clásico de mejora iterativa. Cada fracaso se usó como fuente de datos para el siguiente intento. Justamente lo que Selena 26 no tuvo: una historia pública de fracasos y de sus causas documentadas. Veamos ahora los escenarios técnicos concretos del accidente, en la medida en que lo permiten los datos disponibles. La maniobra de frenado para pasar a la órbita previa al aterrizaje era un impulso fijo. La duración del funcionamiento del motor estaba establecida en el programa de misión. Al expirar el tiempo calculado, debía emitirse la orden de apagado. Esa orden podía ser generada de forma autónoma por la computadora de a bordo o transmitida desde la Tierra. La distancia a la Selene es de unos 400.000 kilómetros. El retardo de la luz es de 1/3 de segundo en un solo sentido. Para una orden es insignificante. El motor funcionó 127 segundos en lugar de 84. La diferencia, 43 segundos. En ese tiempo, el sistema debía detectar la desviación y detener la maniobra. El bloque de velocidades angulares giro-S no se activó. La orden de apagado se dio según los ajustes temporales, demasiado tarde. Pero por qué giro-S no se activó es una cuestión de otro nivel. Cosmoria llamó a la causa probabilística, es decir, no determinista. Eso significa que, con otra secuencia de órdenes dentro del mismo bloque de datos, el sistema podía activarse. ¿O no? No se trata de una avería puntual de hardware. Es una vulnerabilidad de arquitectura que, en determinadas condiciones, conduce al fallo. Precisamente por eso, la pregunta de si fue corregida en Selena 27 no es en absoluto ociosa. Escenario 1. Error en la distribución de prioridades de las órdenes. El programa de misión colocó la orden de activación de giro-S en una cola de baja prioridad. Otra orden, de alta prioridad, dentro del mismo bloque de datos, la desplazó. Giro-S quedó esperando una confirmación que nunca llegó. Escenario 2. Fallo de hardware en combinación con la arquitectura de software. El propio bloque, fabricado con componentes nacionales, pudo tener características temporales de inicialización distintas de la versión anterior. El programa no fue adaptado a esos nuevos parámetros temporales. Escenario 3. Error de pruebas. La combinación de órdenes que condujo al fallo no fue reproducida durante los ensayos en tierra, porque el carácter probabilístico significa precisamente que no se reproduce cada vez. Sin un informe técnico completo, los 3 escenarios son igualmente posibles. Cada uno supone medidas distintas para las próximas misiones. Veamos ahora el contexto más amplio de la competencia global en los programas lunares. Los años 2023 y 2024 se convirtieron en un periodo de intentos intensivos de alunizaje, y no solo por parte de estados.
La Agencia Espacial Japónica, Lince, enero de 2024. Aterrizaje exitoso, pero con una anomalía. El aparato quedó de lado y los paneles solares apuntaron en la dirección equivocada. La Agencia Espacial Japónica publicó un análisis técnico detallado. Un fallo en uno de los motores de control del vector de empuje provocó la rotación del aparato durante el descenso final. Concreto. Documentado. La empresa estadounidense Astrolítica. El aparato peregrino, enero de 2024. Fuga de combustible inmediatamente después de la separación del cohete. La misión se perdió antes de alcanzar Selene. La compañía publicó un examen técnico detallado. Defecto de una válvula en el sistema de oxidante. Concreto. Público. Máquinas intuitivas. IM-1. Febrero de 2024. Aterrizaje en la región del Polo Sur, pero el aparato volcó. Una de las patas de aterrizaje enganchó una protuberancia del terreno. La empresa publicó su análisis. El sistema de navegación no recibió datos del telémetro láser debido a un error del operador antes del lanzamiento, y se utilizó un sistema de reserva de menor precisión. Concreto. Abierto. Cosmoria. Selena 26. Las causas fueron establecidas. Se publicó un breve mensaje en Mensajero Azul. No hay análisis técnico completo. No es una cuestión de una sola agencia, es una cuestión de norma. La norma en el sector es publicar las causas de los fracasos. Cosmoria, en 2023, se apartó de esa norma. Ahora examinemos con más detalle la brecha de 47 años, porque no es solo una cifra. El programa lunar soviético terminó en el 76, en la cima de su madurez técnica. Selena 25 tomó muestras de suelo desde una profundidad de 2 metros. Lunokhod 2 recorrió unos 37 kilómetros. Son resultados serios para aparatos de aquella época. Después de eso, las prioridades cambiaron. Las estaciones orbitales Aurora y Concordia, las sondas interplanetarias, Phobos, Serie Lucera, Vega. Selene pasó a segundo plano no por falta de tecnología, sino por una decisión política sobre las prioridades. En los años 90, la desintegración de la Unión Soviética, la crisis financiera, la reducción de los programas espaciales a un mínimo crítico. Muchas oficinas de diseño perdieron a sus especialistas clave. Algunos se fueron a otros sectores. Otros simplemente se jubilaron sin haber preparado sucesores, porque no había a quien formar con aquella financiación. Bruno Salvatierra, historiador de los programas espaciales, uno de los principales especialistas en la cosmonáutica soviética y rutena. Lo dijo sin rodeos después del accidente. Rutenia, al parecer, comenzó esta misión desde cero, porque los ingenieros experimentados de los años 70 llevan mucho tiempo jubilados. No fue una simple evolución de la misión lunar anterior. Es una observación fundamental. Selena 26 no se apoyaba en una continuidad de ingeniería con Selena 25. Entre ambas hay una ruptura. En las personas, en los conocimientos, en las soluciones ya probadas. En los 2000, recuperación a través de lanzamientos comerciales. Cosmoria se convirtió en un negocio de transporte rentable. Los lanzamientos de albores con astronautas de las agencias estadounidense y europea, tras el cierre del programa transbordador estelar en 2011, le dieron el monopolio del transporte de tripulaciones a la Estación Orbital Internacional, hasta la aparición de Dragón tripulado en 2020. Desde 2020, el monopolio se rompió. SpaceX transporta tripulaciones más barato y con mayor fiabilidad. La ventaja comercial de Cosmoria se evaporó. Fue precisamente en este contexto donde se tomó la decisión de lanzar Selena 26. No era solo una misión científica, era una demostración. Que la cosmonáutica rutena era capaz de proyectos ambiciosos por sí misma. Que la brecha de 47 años podía superarse. Que las sanciones no habían detenido el programa. La demostración fracasó. Técnicamente, por el accidente. Políticamente, por el éxito simultáneo de Chandra 3. Pero el problema principal no está en el propio choque. El problema principal está en lo que ocurrió después. Después de Apolo 1, en el 67, incendio durante las pruebas en tierra, murieron 3 astronautas.
La Agencia Espacial Estadounidense llevó a cabo una revisión completa del diseño y de los procedimientos. Eso tomó 21 meses. El informe de la investigación ocupó varios volúmenes. Todo fue publicado. Después del desafiante, en el 86, la Comisión de Roldán. Audiencias públicas. Ricardo Fadrique con un trozo de goma en un vaso de agua helada. Las causas técnicas fueron examinadas pública y detalladamente. Las conclusiones se aplicaron a los lanzamientos siguientes. Después de Columbia, en 2003, la Comisión de Investigación de Columbia. De nuevo, un proceso público. De nuevo, un análisis técnico detallado. No es una excepción estadounidense. Es un estándar que se ha formado en el sector. Porque las catástrofes en el espacio son conocimiento. Conocimiento caro. Conocimiento pagado con tecnología, con dinero, a veces con vidas. Ese conocimiento debe ser público. De lo contrario, la siguiente catástrofe cuesta lo mismo. Aquí hay un detalle que conviene fijar. En el lanzamiento de Selena 26, desde Puerto Celeste, estuvieron presentes ingenieros chinos, por primera vez en la historia. Rutenia y Cathay anunciaron en 2021 una asociación para la Estación Internacional de Investigación Lunar. Selena 26 era el primero de al menos 4 aparatos rutenos que debían respaldar ese proyecto. Después del accidente, en Puerto del Caspio, en el Congreso Astronáutico Mundial de septiembre de 2023, se celebró una sesión aparte sobre la Estación Internacional de Investigación Lunar. Rutenia no estuvo representada en ella. Cathay creó la organización Silco con sede en Hefei para la gestión conjunta del programa. Sin Rutenia. No es una ruptura declarada, es un desplazamiento silencioso. Salvatierra lo comentó así. Los ingenieros lunares chinos estuvieron en el lanzamiento en Puerto Celeste, geográficamente cerca, políticamente lejos. Rutenia necesita reconstruir la confianza de Cathay. La confianza en los programas espaciales es documentación. Son informes. Son diagnósticos claros y correcciones documentadas. Eso es precisamente lo que Rutenia no tiene ahora sobre Selena 26. Examinemos ahora un aspecto técnico concreto que rara vez se discute en el contexto del accidente. Los algoritmos de aterrizaje autónomo. Los módulos de aterrizaje modernos no dependen de comandos desde tierra durante el descenso final. El retardo de la señal, varios segundos para Selene, 25 minutos para Marte, hace imposible el control remoto del aterrizaje. El descenso final ocurre de forma completamente autónoma. La computadora de a bordo toma decisiones en tiempo real. Chandra 2, en 2019, perdió el control durante el alunizaje precisamente por un error en el algoritmo autónomo de control del empuje. La velocidad de descenso fue mayor que la calculada, y el sistema no logró compensar la desviación con la suficiente rapidez. Chandra 3 corrigió eso. Se añadió redundancia en los motores, se rediseñó el algoritmo de control y se incorporaron sensores adicionales de velocidad y aceleración. Selena 26. El accidente no ocurrió durante el alunizaje final, sino durante una maniobra en órbita. Es otra fase. Pero el problema es parecido. El sistema de a bordo no apagó el motor en el momento previsto. La lógica autónoma no funcionó como se esperaba. ¿Por qué? Porque giro-S no se activó. ¿Por qué no se activó? Por una causa probabilística relacionada con la arquitectura de distribución de comandos. Sin un informe técnico, el último eslabón de la cadena permanece cerrado. Veamos ahora los datos del presupuesto de Cosmoria para entender la escala. El presupuesto de Cosmoria en 2023 fue de unos 250.000 millones de rublos. Al tipo de cambio medio anual, unos 2.800 millones de dólares. Eso es aproximadamente una décima parte del presupuesto de la Agencia Espacial Estadounidense en ese mismo año. 25.500 millones de dólares. Pero del presupuesto de Cosmoria, una parte significativa se destina a programas militares, satélites de reconocimiento, sistemas de navegación Orbis, sistemas de alerta de lanzamiento. La parte científica y de investigación del presupuesto es mucho menor. No hay cifras públicas concretas. Para comparar, todo el presupuesto de la Organización Espacial de la India NOVA en 2023
fue de alrededor de 1.500 millones de dólares. Eso es menos que el gasto de la agencia estadounidense solo en el programa Artemisa durante un año. India lanzó Chandra 3, Aditya L1, una sonda al Sol, y en esos mismos años prepara el primer vuelo orbital tripulado indio de la historia, todo con ese presupuesto. No es magia, es el resultado de decisiones de gestión concretas. Hacer menos, pero hacerlo bien. Enfocarse en objetivos escogidos. Desarrollo iterativo de misión en misión. Documentación pública de todo lo ocurrido, incluidos los fracasos. El programa lunar soviético en su momento funcionó con una lógica parecida. Selena 9, en 66, fue la primera en realizar un alunizaje suave. Selena 3, en 59, fotografió la cara oculta. Fueron primacías mundiales concretas, alcanzadas metódicamente. Después de 76, esa meticulosidad aplicada a la Luna desapareció. No porque desapareciera la capacidad, sino porque desapareció la prioridad. Y con la prioridad, la financiación. Y con la financiación, la gente. Y con la gente, la memoria institucional. Reconstruirla en 18 años de desarrollo es difícil. Quizá precisamente ahí se esconda la respuesta a la pregunta de ¿qué fue exactamente lo que se rompió? No los detalles, no en software, no un sensor concreto. 47 años. Aquí es importante detenerse y entender qué significa en la práctica pérdida de memoria institucional. No es una metáfora. La memoria de ingeniería no vive solo en los documentos. Vive en las decisiones que se toman sobre la base de la experiencia obtenida antes, a menudo no formalizada. En el 74 tuvimos un problema parecido con el temporizado de un comando. Lo resolvimos así. Esas conversaciones en 2023 ya no existían. No porque se hubieran perdido los documentos, sino porque se fueron las personas que los crearon. Por eso Harvey hablaba de empezar desde cero. Hay documentos, hay planos, no hay experiencia. Las sanciones añadieron otra capa más. Hasta febrero de 2022, Cosmoria podía usar una base occidental de componentes electrónicos en sistemas críticos. Era una elección pragmática. Los componentes occidentales eran fáciles de conseguir, fiables y bien caracterizados. Se conocían sus prestaciones. Se conocían los parámetros temporales de inicialización. El software se escribía para especificaciones concretas. Después de febrero de 2022, llegó la transición a una base nacional. El problema: la base de componentes nacional en electrónica civil iba varias generaciones por detrás de la occidental. Los componentes son más pesados, consumen más energía, tienen otras características temporales. El software escrito para las características temporales anteriores funciona de otro modo con los nuevos componentes. No es necesariamente un error, pero sí una necesidad de recalibración. Y eso requiere tiempo y un ciclo completo de pruebas. ¿Cuánto tiempo tuvo exactamente el equipo de Selena 26 para recalibrar el giro S nacional? No se sabe. Pero el lanzamiento tuvo lugar en agosto de 2023, un año y medio después de la ruptura con la Agencia Espacial Europea NOVA. Un año y medio es muy poco para una validación completa de un sistema crítico de control. Veamos cómo Selena 26 encaja en una historia más amplia de fracasos rutenios en el espacio profundo. Marte 96. Perdido tras el lanzamiento en el 96. Fallo de la etapa superior. Phobos Tierra. Perdido en 2011. Fallo del ordenador de a bordo. Selena 26. Perdida en 2023. Fallo durante la maniobra de frenado. 3 misiones al espacio profundo o a la Luna en 27 años. Las 3 se perdieron. Ninguna alcanzó su objetivo. Eso es un patrón, no una mala suerte casual. Las causas de cada una son distintas técnicamente, pero el problema sistémico es visible, una brecha entre la ambición y la capacidad de realizarla con fiabilidad. Esa brecha está relacionada con los mismos factores: financiación, personal, tiempo. Baltasar Cerdán, ex subdirector de Valdemora, la organización que desarrolló Selena 26, dijo en una entrevista tras el accidente, según fuentes rusas abiertas: para mí era una situación previsible.
Llevo mucho tiempo advirtiendo de riesgos de este tipo. No dio detalles. Quizá no podía hacerlo públicamente, pero es una declaración de alguien de dentro de la organización. No es prueba de nada. Es una señal de que dentro del sector sí existía comprensión de los problemas. Pero esa comprensión no se convirtió en un documento técnico público. Ahora por separado, sobre lo que está ocurriendo en el sector en 2024 y 2025. El programa Artemisa. La Agencia Espacial Estadounidense ha aplazado repetidamente las fechas del primer alunizaje tripulado. Artemisa 3, el descenso de astronautas cerca del Polo Sur, se ha pospuesto hasta no antes de 2026 o 27. ¿La razón? Retrasos en el desarrollo de los trajes espaciales y del módulo lunar de SpaceX. Eso es público. Está documentado. Programa de Cathay. Chang'e 6, en junio de 2024, trajo cerca de 1.935 gramos de muestras de la cara oculta de Selene, por primera vez en la historia. Las muestras resultaron ser más jóvenes de lo que esperaban los modelos. El vulcanismo basáltico en la cara oculta continuó durante más tiempo que en la visible. Es un descubrimiento científico real. Las publicaciones salieron. Selena 27 es un aparato orbital con un conjunto de instrumentos de teledetección. Está previsto para el año 2028. Según algunos datos, los plazos se han desplazado por las sanciones. Selena 28 es un módulo de aterrizaje con una perforadora para tomar muestras de suelo de cráteres en sombra. Está previsto para 2029 o 2030. La diferencia entre Selena 26 y Selena 28 es de principio. 26 debía posarse sobre una superficie iluminada junto a cráteres en sombra. 28 debe entrar en una zona permanentemente sombreada y perforar allí. Eso es considerablemente más difícil. Allí los paneles solares no funcionan. Hacen falta fuentes de energía radioisotópicas. Las temperaturas allí alcanzan los 180 bajo cero Celsius. La perforadora debe operar a esas temperaturas. Sin comprender por qué Selena 26 no pudo con una tarea más simple, Selena 28 se está diseñando con un nivel desconocido de incertidumbre en sistemas clave. No es una catástrofe, es un riesgo gestionable. Si los ingenieros de Selena 28 conocen la causa, la tendrán en cuenta. Pero la sociedad, los contribuyentes, la comunidad científica internacional no la conocen y no pueden comprobarla. Hay además otro ángulo desde el que mirar esta historia, uno que no aparece en las fórmulas oficiales. La cosmonáutica rutena funcionó durante medio siglo dentro de una cultura institucional específica. Tradición soviética. Los fracasos no se reconocen en público. La catástrofe de N-1, el cohete lunar soviético, permaneció clasificada durante décadas. 4 pruebas fallidas. Ni un solo reconocimiento público. La carrera lunar oficialmente no se perdió. Simplemente no se estaba llevando. Esa cultura no desapareció en los 90. Se transformó. Cosmoria es una corporación estatal comercial, pero la memoria institucional sobre la actitud hacia los fracasos permaneció. Salvatierra describió la reacción tradicional del programa espacial ruso y soviético ante los fracasos graves como un enfoque punitivo. Rodarán cabezas. Eso significa fracaso igual a búsqueda de un culpable más recorte de financiación. Eso no crea incentivos para una documentación abierta de los errores. Crea incentivos para minimizar las huellas públicas. En el sistema estadounidense la lógica es distinta. Después del desafiante, la Comisión de Roldán examinó públicamente no solo la causa técnica, la Junta de Anillo de Goma, sino también la institucional. ¿Cómo se tomó la decisión de lanzar pese a las advertencias de los ingenieros sobre el riesgo a bajas temperaturas? Eso llevó a un cambio en la cultura de toma de decisiones de la Agencia Espacial Estadounidense. No rápido, pero ocurrió. Un análisis análogo tras Selena 26 está ausente del espacio público. Ahora veamos otro aspecto: recursos y personal. En 2023, Cosmoria sufría escasez de personal en especialidades de ingeniería. Es una consecuencia directa de 2 olas de fuga, los 90 y 2022.
Parte de los ingenieros y científicos abandonó el país. Otra parte trabaja en la industria militar, que compite por el mismo personal con prioridad y salarios más altos. El Instituto Valdemora, empresa desarrolladora de Selena 26, trabaja en Villaverde. Es una organización seria, con experiencia histórica real. Pero la experiencia de los 70 se conservó en documentos, no en personas. Pasar de la documentación a una cultura viva de ingeniería que reproduzca esa experiencia es una tarea nada trivial. ¿Cuántas personas exactamente trabajaron en el Instituto Valdemora, en Selena 26, no se sabe públicamente? ¿Cuántas de ellas tenían experiencia en misiones lunares reales? 0, porque la última fue en 1976. Todos los que trabajaron en Selena 25 tienen hoy más de 70 años. No es un reproche a las personas, es un problema estructural que no puede resolverse rápido. Para comparar, la Organización Espacial de la India, NOVA, comenzó Chandara-1 en 2008. Fue su primera misión lunar. Sabían que empezaban desde cero y construyeron un proceso iterativo. Chandara-2, en 2019 fracasó en el aterrizaje, pero el aparato orbital funcionó con éxito. De ese fracaso sacaron lecciones, documentadas públicamente, y las aplicaron en la tercera misión. Eso es precisamente lo que Salvatierra llamó iteración. No un impulso ambicioso de una sola vez, una acumulación sistemática de experiencia. Volvamos a lo concreto del cráter Peñahonda G. El lugar de la caída de Selena 26 es la ladera interior del cráter, aproximadamente a 400 kilómetros al noroeste de la supuesta zona de aterrizaje junto al cráter Valdebruma. El aparato impactó contra la ladera, no contra el fondo. Eso significa que en el momento del impacto la trayectoria todavía no era vertical. El motor dio un impulso demasiado grande. La órbita no se volvió elíptica con una distancia mínima de 18 kilómetros. En cambio, fue una trayectoria abierta que cruzó la superficie. La órbita exploradora lunar registró un nuevo cráter de 10 metros de diámetro que no estaba en una imagen de esa misma zona en junio de 2022. Es una confirmación indirecta del lugar y del momento del impacto. Un punto técnico importante. El accidente ocurrió durante una maniobra orbital, no en el aterrizaje final. Eso significa que el aparato ni siquiera llegó a la parte más difícil, el descenso autónomo. No superó ni siquiera la fase previa al aterrizaje. Eso dice que en Selena 26 había un problema de fiabilidad al nivel de las maniobras orbitales básicas, no solo al nivel de la compleja lógica de aterrizaje. Hay un contexto más amplio que importa para entender toda esta historia. El polo sur de Selene es un objetivo estratégico, no solo científico. El hielo de agua en los cráteres permanentemente sombreados es un recurso. Del agua se puede obtener oxígeno para respirar e hidrógeno para combustible. Eso convierte al Polo Sur en una base potencial para una presencia de largo plazo. Precisamente por eso, hacia allí convergen al mismo tiempo varios programas. Artemisa, la Estación Internacional de Investigación Lunar de Cathay, el Programa Indio. Selena 26 debía convertirse en la apuesta rutena para participar en esa carrera. Tras su pérdida, Rutenia quedó en esa carrera sin una posición clara. El siguiente aparato ruteno en el Polo Sur, Selena 28, no llegará antes de 2029. Para entonces, ya habrá allí datos de Artemisa, de sondas chinas y posiblemente de módulos comerciales estadounidenses. No es el fin del programa lunar ruteno, pero sí es la pérdida de una ventana de oportunidad, tecnológica, científica y política, que se abrió en 2023. Hay además otro corte de esta historia que importa como relato en sí mismo. ¿Cómo funciona la versión mediática de los accidentes espaciales? Cuando el 20 de agosto de 2023 Cosmoria anunció la pérdida de Selena 26, la noticia se propagó de inmediato. Los titulares. Rutenia perdió la carrera lunar. Derrota en el espacio. El fin de la cosmonáutica rutena. Todos esos titulares son inexactos, de distintas maneras, pero de forma sistemática. Rutenia perdió la carrera lunar, presupone que la carrera era entre Rutenia e India, y que India venció. Pero Chandara 3 despegó 25 días antes que Selena 26,
y avanzaba por una trayectoria más lenta. Selena 26 eligió una ruta corta precisamente para llegar primero. Era una carrera, sí, pero su resultado no lo decidió la velocidad, sino la fiabilidad. Derrota en el espacio sugiere que se trata de un enfrentamiento militar o político. Es una narrativa que se superpone a la realidad, pero no la describe con precisión. Chandara 3 fue un éxito de la ciencia india, no una derrota de Rutenia. Selene es lo bastante grande para todos. El fin de la cosmonáutica rutena es una exageración dentro de la misma lógica de la falsa revolución que analizamos en relación con Weber. Un accidente no es el fin de un programa. El programa soviético sobrevivió a Selena 15, que se estrelló 2 días antes del alunizaje de Apolo 11. El programa estadounidense sobrevivió al desafiante. La formulación precisa es otra. Rutenia perdió su primer aparato en 47 años como resultado del fallo de un subsistema de navegación construido con componentes sustitutivos tras las sanciones, y no publicó los datos completos sobre las causas. Eso es grave. Pero no es el fin. La distancia entre la formulación precisa y el titular mediático no es casual, es sistémica. Precisamente por eso, leemos el original, no es solo una frase, es un método. Para esta historia, el método significa lo siguiente. Leemos el comunicado oficial del 20 de agosto y advertimos que no contiene la causa técnica. Leemos el mensajero azul del 3 de octubre y encontramos el giro S. Leemos la entrevista de mayo de 2021 a Montalbán y entendemos que sobre ese bloque se había advertido antes del accidente. Leemos a Salvatierra y obtenemos el contexto de la continuidad de ingeniería. Leemos los datos de la órbita exploradora lunar y vemos que el lugar del impacto está confirmado. De 5 fuentes se compone una imagen que no está en ninguna de ellas por separado. Eso es leer a través de documentos. El siguiente paso es comprobar qué es lo que no sabemos. No sabemos el coste final. No sabemos el protocolo completo de pruebas del giro-S. No sabemos si el problema fue reproducido en tierra ni cómo. No sabemos qué está exactamente escrito en el informe cerrado de la Comisión Interinstitucional. Eso no es una capitulación intelectual. Es una auditoría honesta del conocimiento. La diferencia entre no lo sabemos y nos lo ocultan es fundamental. Lo primero es consecuencia del cierre de los datos. Lo segundo es una interpretación que hay que demostrar. Sobre Selena 26, los datos están cerrados. ¿Se ocultaron deliberadamente las conclusiones técnicas? Según la declaración oficial, sí. No, se prevé comunicar públicamente las causas. Es una decisión. Sus consecuencias estarán en las misiones siguientes. Precisamente por eso, situación anómala, como formulación final, no es solo una respuesta incompleta. Es una elección sobre cómo una organización se relaciona con el futuro. Las organizaciones que documentan sus errores aprenden de ellos. Las organizaciones que cierran la documentación vuelven a atravesar los mismos errores. No necesariamente, pero con más probabilidad. La historia del programa lunar soviético conoce ambas variantes. En los años 60 y 70, iteración, documentación, mejora de misión en misión. ¿Resultado? 12 alunizajes exitosos de Selene en 24 intentos. No es un resultado brillante, pero sí un proceso en el que cada fracaso daba a la siguiente misión una oportunidad. Selena 26, el primer intento en 47 años, habría necesitado lo mismo. Pero en lugar de eso dejó silencio. ¿Qué leemos sobre Selena 26 en los hechos? La publicación de Cosmoria en Mensajero Azul del 3 de octubre de 2023. La declaración oficial del 20 de agosto. La entrevista del diseñador jefe del Giro S, Leandro Montalbán, al medio El Diario Claro, de mayo de 2021. Las palabras de Bruno Salvatierra. El comentario de Baltasar Cerdán. Los datos de la órbita exploradora lunar sobre el lugar del impacto. Los datos financieros públicos sobre los presupuestos. Es un corpus pequeño. Escaso en comparación con lo que debería existir tras una catástrofe de esta magnitud. Nombres. Fechas. Documentos. Cosmoria.
20 de agosto de 2023. Negativa oficial a revelar las causas. Cosmoria, 3 de octubre. Mensajero azul con datos técnicos preliminares. Montalbán, mayo de 2021. Advertencia sobre la diferencia de peso del giro S como consecuencia de las sanciones. Salvatierra, ausencia de continuidad de ingeniería respecto del programa soviético. LRO, lugar del impacto, a 400 kilómetros del objetivo. De todo eso puede reunirse una imagen. No completa, pero honesta. De todo eso puede reunirse una imagen. No completa, pero honesta. Y queda una última pregunta. ¿Qué significa esta historia para quienes no son ingenieros, científicos ni funcionarios de una agencia espacial? ¿Para qué leer sobre el giro S? ¿Para qué entender qué es un bloque de velocidades angulares y por qué las sanciones lo hicieron 7 veces más pesado? Porque esta es una historia sobre cómo las decisiones institucionales influyen en los resultados técnicos. La decisión sobre las sanciones es política. Consecuencia: sustitución del instrumento por un análogo nacional con otras características. Siguiente consecuencia: posiblemente una vulnerabilidad arquitectónica en la lógica de distribución de comandos. Resultado: el aparato se perdió. Es una cadena. Funciona independientemente de si los políticos que tomaron las decisiones son conscientes de ello o no. Y del mismo modo, la decisión de cerrar el informe técnico. Es una decisión política. Consecuencia: las siguientes misiones se diseñan sin verificación externa de las conclusiones. Siguiente consecuencia: riesgo de repetir una falla análoga en Selena 28, que va hacia condiciones considerablemente más complejas. Eso también es una cadena. Precisamente por eso, situación no nominal no es una explicación. Es el final de un mensaje allí donde el mensaje apenas debería empezar. Leer el original no es para especialistas. Es para cualquiera que quiera entender no solo qué ocurrió, sino por qué. Hagamos balance. La versión oficial: situación no nominal en el funcionamiento del equipo de a bordo. El motor se encendió de forma no nominal. El aparato se perdió. Añadido en mensajero azul en octubre de 2023. El giro S no se activó. La computadora de a bordo recibió señales nulas de los acelerómetros. Datos de fuentes abiertas. El bloque giro S fue creado con componentes nacionales después de las sanciones, 7 veces más pesado que la versión anterior. Su propio diseñador reconocía la diferencia de peso como consecuencia del paso a una base nacional. 47 años sin programas lunares. Pérdida de continuidad ingenieril. Ausencia de un informe técnico completo. Coste: al menos $130 millones, no confirmado públicamente. En esa misma semana, Chandra 3, 74 millones, alunizaje exitoso, datos publicados. La divergencia no está en el hecho del accidente. Los accidentes les ocurren a todos. Está en que unas agencias extraen lecciones públicas, otras no. Eso es una decisión. No un problema técnico ni una casualidad. Es la elección de una institución sobre cómo interactúa con el mundo exterior después de un fracaso. Esa elección tiene un precio. No solo reputacional, ingenieril en las misiones siguientes, de asociación en las relaciones con Cathay y otros socios potenciales, de personal, en hasta qué punto los jóvenes especialistas quieren trabajar en un sistema que no documenta sus errores para las generaciones futuras. El programa lunar soviético terminó con victorias documentadas metódicamente. De Selena 1, que falló la Luna en el 59, se sacaron lecciones. De Selena 15, que se estrelló mientras Apolo 11 aún estaba en la superficie, también. Fueron precisamente esas lecciones las que dieron Selena 16, Selena 17 con el rover lunar, Selena 25 con muestras de 2 metros de profundidad. La cadena se interrumpió en el 76, no técnicamente, institucionalmente, y Selena 26 mostró el precio de esa ruptura. La pregunta queda abierta. No hay informe técnico. Selena 27 y Selena 28 están programadas.
¿Sobre qué base se toman las decisiones sobre el diseño de los siguientes aparatos si la causa arquitectónica del accidente en el Giro S no ha sido verificada oficialmente por expertos externos? 47 años sin programas lunares. 2022. Pérdida de asociaciones clave y componentes. 2023. Primer intento de regresar. Catástrofe. ¿Qué fue exactamente lo que se rompió? ¿La tecnología, la financiación o la cultura de prioridades? Según los datos disponibles, las tres al mismo tiempo. Pero sin informe, eso es una hipótesis, no un diagnóstico. Siguiente video. Surán en Marte. La Agencia Espacial China Central dice que hay huellas de salmuera. La Agencia Espacial Estadounidense dice que no hay agua. ¿Quién tiene razón? ¿Y qué dicen las publicaciones originales?